porque, por ejemplo, si a ti te gusta escuchar esos reggaetones que a veces, y me excusan los reggaetoneros que dicen un grupo de palabras bien feas. ¿Pero los impíos o los No, cristianos? los impíos, esos reggaetoneros impíos que Hable dicen, claro. que dicen Que lo que hay es problema. que cantan expresando palabras que no están bien. Entonces, para usted escuchar eso lo lleva a usted, solamente escucharlo, lo lleva a usted a practicar deseos carnales. Sean todos bienvenidos a Esto No Es Un Show, señores, después de casi un siglo, señores, de no haber hecho contenido. Estamos aquí nuevamente trayendo un buen contenido de edificación para ustedes. Si es por primera vez que nos ves en este canal, te pedimos que te suscribas, le dé like y comparta nuestro video con alguien, el cual ha sido impactante para esta generación. Tenemos temas como el perdón, como la depresión. Tenemos muchos temas variantes, el cual pueden ser de mucho interés para ustedes. Y le pedimos que lo compartan y le den like. Y hoy iniciamos este nuevo episodio con un tema muy interesante que yo sé que va a edificar tu vida. Pon atención, si estás haciendo algo, si estás cocinando, apaga esa comida, que lo que hay es candela en esta noche. Y hoy, después de hace un tiempo, tenemos a la hermana Kirsi aquí con nosotros, señores. Un aplauso a la hermana Kirsi, que está por ahí, está por ahí, está con nosotros, que va a fluir esta noche. Y este tema, señores, ¿qué diferencia hay entre una persona que ande en el espíritu y una persona que ande en la carne? Esto es algo fuerte, porque hay que diferenciar eso, porque no es lo mismo una persona que ande en el espíritu a una persona que ande en la carne. Vamos a ver cuál es la diferencia en esta noche entre una persona que ande en el espíritu y otra persona que ande en la carne. Yo quiero que la hermana Kirsi le dé volumen y inicie este podcast con un versículo bíblico para iniciar esto aquí. Amén, amén. Pues vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en el libro de Gálatas, su capítulo 5, Gloria a Jesús, a partir del versículo 16. Ahí esta palabra nos habla claro sobre lo que es la carne, sobre lo que es el espíritu. Y si alguna persona quiere confirmar esto, pues puede abrir su Biblia ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y ahí estará leyendo y confirmando lo que en esta noche nosotros pues estaremos tratando a través de esta plataforma. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los practiquen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Amén. Esto lo dice el Señor. No lo decimos nosotros, sino lo dice la palabra de Dios, fiel y verdadera. Es decir, que ahí en ese versículo que leíste, el Señor aborrece lo que andan bajo la carne, pero realmente vamos a iniciar de esa parte.
hermano Kilby, ¿qué es andar en la carne? Vamos a ver, ¿qué es andar en la carne? Fluye, ministro, Sí, no, fluye. claro, mira, andar en la carne, como estaba leyendo Kilse, andar en la carne quiere decir que nosotros no nos estamos dejando guiar por el espíritu. ¿En qué podemos diferenciar eso? Por ejemplo, cuando tú no te dejas guiar por el espíritu es quien te corrige, quien te dice, quien te dirige a no hacer o hacer algo. Entonces, si tú no estás dejándote guiar por el espíritu y tú haces todo lo que los deseos, cualquier cosa que te venga a tu mente, lo que sea, sin consultarlo con tu espíritu, entonces tú estás andando bajo la carne. Un ejemplo es, por ejemplo, tú ves algo en la calle y a la mente van a llegar, vamos a suponer, muchísimas cosas. Pero la diferencia de andar en la carne o en el espíritu es que tu espíritu te corrija y te diga, ok, y tú aceptes esa corrección y diga, no, no, yo tengo que hacer esto por lo correcto, porque yo ando en el espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a olvidarte de eso, que ya tú no sientes nada, entonces tú no vas ni siquiera por tu mente va a pensar tú no vas a sentir ninguna culpabilidad o ninguna cosa de lo que va a hacer, sino va a actuar en la carne porque tú estás en la carne, ¿me entiendes? Es decir, que una persona que anda en la carne anda como chivo sin ley, vamos a Como decir. chivo sin ley. Anda No en un tiene, lenguaje llano, como chivo sin ley sí, prácticamente. Es decir, anda por ahí sin control, no tiene control de sí mismo. no tiene control de sí mismo. Eso es algo importante. Ahora vamos a ver, hermano Neftalí, para ti, ¿qué es una persona que anda en el espíritu? Vamos a ver, Una persona que anda en el espíritu, una persona que da fruto, que da una fruto. persona bondadosa, una persona que practica la paz, una persona que sigue la ley de Dios, ama a su prójimo, una persona que no le hace daño a nadie, no anda en inmundicia, no anda en lascivia, no anda en nada raro. Una persona que anda en el espíritu, una persona que no practica los deseos de la carne, porque tú no puedes andar en el espíritu, tú no puedes dar dos aguas, tú no puedes dar un agua fría y un agua caliente, tú das o caliente o das fría. Si tú andas en el espíritu, tú tienes que estar alejado totalmente de los deseos de la carne. Si tú eres una persona que practica los deseos de la carne, la persona que vive en adulterio, en fornicación, y cuando tú practiques ese tipo de pecado, tú no sientes una reprensión, tú eres una persona que totalmente el Espíritu Santo no te reprende, porque hay que aclarar algo. Hay personas que son débiles y hay personas que todas estas cosas que son los frutos de la carne, puede que tú tengas una debilidad en eso. Por ejemplo, tú puedes ser una persona iracunda, pero que tú luches con eso. No quiere decir que tú no andes en el espíritu porque tú seas una persona iracunda, porque es que esa es tu debilidad, tú luchas con eso todos los días y le pides a Dios que te ayude a lidiar con ese problema que tú tienes, si no todos fuéramos perfectos. Nadie tuviera una lucha interna. ¿Tú me entiendes? Cada cual tiene su lucha interna. Ahora, cuando tú practicas el pecado deliberadamente, como ya mencioné anteriormente, tú eres una persona que anda en la carne porque tú no haces nada de lo que quiere el espíritu. Dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto a las cosas del espíritu. El espíritu siempre quiere orar. El espíritu siempre quiere buscar de Dios. El espíritu siempre quiere practicar lo bueno. Pero la carne quiere hacer todo lo contrario. No sé si ustedes se dan cuenta que hay gente que le da brega orar, pero en su interior sienten algo que le dice, levántate ahora a las 3, levántate ahora a las 3, pero por el otro lado es la típica caricatura del diablito y el ángel, Sí. pero que esto pasa en realidad en la vida del ser humano. Claro, Tú, claro que tú sí. tienes una voz que te dice, párate a orar, es el espíritu diciéndote, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, vamos a esto, pero entonces del otro lado está la carne, no, yo me siento muy cansado, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar a las 3 horas si tengo que empezar a trabajar a las 5? Entonces tú tienes esta lucha interna que lo tiene todo el mundo, todo el ser humano lo tiene, pero tú tienes que saber diferenciar. ¿Tú estás más para un lado o estás más para el... ¿A quién le hago caso? Entonces yo creo que si usted anda en el espíritu, pues practique la cosa del espíritu, ande conforme a la palabra, sea una persona honesta, una persona recta delante de los ojos de Dios y usted va a andar nítido siempre.
Eso es así, señores. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, quieren andar en el Espíritu, pero flaquean mucho en realidad? Es decir, como tú estabas diciendo, tienen una debilidad que no permite que ellos anden 100% en el Espíritu, sino que siempre estén en batalla. Si tú a veces le preguntas, no sé si ustedes le han preguntado a algunos hermanos, cada vez que tú le dices que cómo está, dicen batalla, ministro. Siempre están en una batalla. Ese tipo de personas, ¿qué tiene que hacer realmente para andar en el Espíritu? Porque tenemos que arrojar luz con este tema en el sentido de que lo que le vamos a hacer mucho énfasis es andar en el Espíritu, no en la carne, pero sí abundando también en el tema para reconocer cómo una persona anda en la carne o cuándo no anda en la carne, para que la persona sepa y se evalúe y diga, bueno, yo me voy a hacer una autoevaluación ahora para ver si yo ando en la carne o ando en el Espíritu. Yo quiero que todo el que está ahí se haga un escáner ahora mismo en su mente y su corazón y piense bien, ¿yo ando en la carne o ando en el Espíritu? Comente ahí, diga si usted anda o no anda. No, ministro, no, ministro, porque yo te voy a decir algo. Mira, ese tipo de gente que siempre anda en batalla y siempre anda fuera de lo que es muchas veces la cobertura, esas personas andan en la carne totalmente, porque yo te voy a decir algo, la carne es como el algoritmo de las redes sociales. ¿Entiendes? Lo que tú desees siempre te va a salir ahí. Si tú, por ejemplo, en YouTube tú buscas mucha prédica, te va a topar con mucha prédica, ¿entiendes? Entonces, en la vida vamos a aplicar un algoritmo que hay, que si tú lees mucho la Biblia, pues a ti te van a acercar personas que realmente también leen la Biblia y te van a hablar de Dios, te van a hablar de lo que alimenta el espíritu. Entonces, si tú te juntas con una persona que no ora, con una persona que siempre lo que está es desacatado, vamos a decir, pues tú también te vas a desacatar, porque por ahí dice dicen por ahí que el que anda con un cojo al mes está cojeando o a los días está cojeando. Entonces, nosotros, los llamados hijos de Dios, si queremos andar en el espíritu, tenemos que juntarnos con personas que realmente anden en el espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque realmente, mira, la carne es débil, ¿verdad? Entonces, si yo me junto con personas que andan en la carne, fácilmente yo deje de andar en el espíritu. Fácilmente te ponen una carnicería. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que tener una diferencia. Ahora, hermana Kirsi, ¿qué hacemos con esas personas que siempre están en batalla, que siempre andan en la carne? ¿Cómo nosotros le decimos o lo encaminamos a realmente llegar a vivir una vida en el espíritu? Bueno, lo primero es que esa persona tiene que buscar más de Dios, tiene que acercarse a Dios para vivir, porque en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, vamos en esa misma medida dominando lo que es la carne, porque para muchas personas no es tan fácil tener dominio sobre la carne. ¿Por qué razón? Porque la carne es la tendencia que nosotros tenemos como resultado de aquella naturaleza caída. Y el enemigo no podemos obviar de que es fuerte, que es poderoso, pero nunca jamás como Dios, pero es fuerte para atraer a la persona, a la carne. Siempre el enemigo trata de atraer a la carne y si también nuestro espíritu es débil, pues fácilmente el enemigo nos enreda, caemos y nos volvemos carnales nuevamente. Pero en la búsqueda hacia Dios, con los ayunos, la oración, dice que esos géneros no salen si no es con ayuno y con oración. Entonces, mientras nosotros nos acercamos más a Dios y leemos la palabra, que ahí está todo, entonces el conocimiento de la palabra, pues nos va enseñando y enseñando por qué camino debemos caminar, que debemos caminar por el espíritu, no por la carne. Pero para muchas personas es bien difícil tener dominio sobre la carne. Fíjate que hay muchas personas
que han comentado y han hablado referente a lo de la carne, que hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo exactamente la cita, pero muchas personas se confunden con esto cuando dice que la que duerme conmigo me traiciona. Y quizá muchas personas le da una interpretación a esto de la que duerme contigo como que es tu esposa que se acuesta contigo y que ella te traiciona, que no confíe en ella. Pero lo que te está diciendo es que no confíe en tu carne, que duerme junto a ti, que no debe de confiar en eso, debe de confiar en el espíritu, no en esa carne, porque aún durmiendo en tu cama, no traiciona esa carne, porque a veces llegan pensamientos a la mente de la persona, que esos pensamientos a veces de tanto martillar en la cabeza, a veces los llevamos a cabo, lo practicamos y volvemos y caemos en la carne. Entonces, mientras nosotros más crecemos espiritualmente, más nos alejamos de la carne. Y ahí es que está el asunto. Hay que buscar más para ser más espiritual, porque en la medida que somos más espirituales, dejamos de ser carnal. Y mira, eso es algo muy importante, porque mira, hay muchas personas que se acuestan y se despiertan odiando al otro. Literal. Oye, porque en el sueño tal vez esa persona lo traicionó. Oíste. Sí, porque ese era Le su hizo pensamiento. algo. Ese era su Exacto. pensamiento. Y señores, se levanta automático odiando a esa persona y cuando lo ve, no lo quiere ni ver. Oye, por un sueño. Y a veces no sé si ustedes han visto algunas escenas donde dice el otro, pero yo no te he hecho nada a ti, ¿qué es lo que pasa? Se soñó algo contigo y ya. Sí, pues la Y, gente asocia ¿entiendes? mucho los sueños a veces con que, realidad. a la realidad. A la realidad. Wow, me soñé que fulano me va a traicionar. Sí. Yo te comienzo a mirar raro, oíste. Exactamente. Pensando de que eso fue una advertencia y ya son enemigos si tú sabes por qué. Es que así, mira lo que dice en Mateo 12:43. Oye, 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Yo lo voy a repetir. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Es decir, que cuando una persona realmente sale ese espíritu inmundo de ellos, lo está esperando por ahí. Lo está esperando en la esquina para atacarlo de nuevo. Y si esa persona realmente, como estamos diciendo desde un principio, no busca en oración, no se mantiene en el espíritu ayunando, no se mantiene leyendo la palabra, fortaleciéndose, realmente esa persona puede caer de nuevo porque que el espíritu inmundo lo está acechando. Entonces, si esa persona era, por ejemplo, bebedor, vamos a suponer en el mundo, y se arrepintió, salió ese espíritu inmundo, y tú te juntas con borrachones, ¿qué se va a esperar? ¿Entiendes? Más difícil así. Claro que sí, es que el espíritu inmundo te va a esperar en la esquina de nuevo. Entonces, tenemos que realmente capacitarnos de la palabra de Dios para poder vencer realmente esos espíritus y poder vencer también la carne, porque sin conocimiento no se puede vencer la carne realmente. Mira, los espíritus se alimentan de tus acciones, de lo que ellos ven que tú haces en el día a día. A diferencia de Dios, que tiene el poder, valga la redundancia, de escudriñar lo más profundo de tu mente y tu corazón y saber lo que uno piensa. Los espíritus inmundos se alimentan de tu día a día. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices que ya voy a dejar de hacer ciertas cosas que están mal delante de los ojos de Dios, ese espíritu se queda dando vueltas, esperando que tú des cualquier indicio de querer volver a esa vida para entonces él aprovecharse de eso y atacar. La persona, por ejemplo, que son hombres, por ejemplo, que son mujeriegos y un día le ponen alto a eso y dicen, no, yo no, tengo que enderezarme, tengo que dejar eso. Inmediatamente ese espíritu que anda dando vueltas cerca de ti, ve que tú tiras par de ojitos y dice, bueno, este es el momento de yo volver a aproximarme porque yo veo que él está dando indicios de que quiere volver a esas andanzas que tenía anteriormente y ya eso son cosas que le abren puerta al enemigo para que entre
y tú vuelvas a caer en ese pecado. Por eso la hermana Kilsi dijo algo muy importante. Es la entrega que tú tengas en esa búsqueda íntima, no que tú te sientes en tu carro y digas, Dios, guárdame en este día, sino una intimidad con el Padre es la que te va a ayudar a poder alejarte de todo este tipo de cosas. El salmista David, en Salmo 42, su versículo 1 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando tu alma, tu ser, el espíritu quiere y anda en búsqueda de Dios, y tú andas en esa búsqueda constante, el espíritu lo que te va a pedir es más y Claro. más y más y más cada día. Ahora, cuando es todo lo contrario, que tú estás de camino al mal, la carne lo que te va a pedir es te hunde más. Cada día te va a ir hundiendo más y hundiendo más. Hace una, después hace otra cosa. Sí. Exacto. Y aunque tú creas que tú te dediques en una balanza, de que muy estable, de que ni muy para acá ni muy para allá, siempre, si tú no estás haciendo bien, vas a estar haciendo lo que está mal. Y si tú no estás haciendo lo que está mal, por lógica vas a estar haciendo lo que está bien. Entonces, la recomendación que te damos nosotros hoy en esta noche o en esta mañana, a la hora que nos estés viendo, es que trate de buscar cada día más de Dios. Cada día una vida íntegra, una vida íntima. Si tú sabes que tu debilidad se encuentra a la derecha, corre hacia la izquierda, aléjate lo más que tú puedas, porque el enemigo siempre está buscando que tú tropieces para cuando ese espíritu vuelva. Si el espíritu vuelve y encuentra la casa bien arreglada, va a decir, no, él está bien. Ahora, si la encuentra desordenada, va a traer un par de espíritus más y se van a alojar ahí, y siempre va a ser más difícil tú salir de esa debilidad que tú tienes. Es decir, que aquí hay que ser cobarde. Fluye, hermana Kilsi. Oye lo que dice aquí. Cobarde, así. Romanos capítulo 13, el versículo 11 y 12. Voy a leer aquí y dice, voy a leer en el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué no está diciendo? Que ya nosotros hemos identificado las obras de la carne, lo que le gusta a la carne. Dice que la noche está avanzando, que tenemos que desechar todo eso, que todos esos deseos que la carne quiere, y que debemos de visitar las armas de la luz, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos ayuda a evitar andar en obras de tiniebla, porque los deseos de la carne son obras de la tiniebla. Y dice el 13, andemos como de día. Imagínate que el que anda de noche con todo tropieza, pero si andamos de día vemos el camino. Entonces nos dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que eso fue lo que dije anteriormente de proveer. Cuando te habla de proveer para los deseos de la carne, tú irle alimentando, tú irle tirándole su basurita, ayudándolo. Sí. ¿Tú me entiendes? Exacto. Que eso es lo que pasa. Y también cuando una persona, por ejemplo, está un poco, vamos a decir, un poco débil en lo que es el espíritu y tiene tentaciones, lo mejor es que se aleje de esas tentaciones para no caer en la práctica de los deseos de la carne. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta escuchar esos reggaetones que a veces, y me excusan los reggaetoneros que dicen un grupo de palabras bien feas. ¿Pero los impíos o los cristianos? No, los impíos, esos reggaetoneros impíos. Hable claro. Que dicen que lo que hay es problema. que cantan expresando palabras que no están bien. Entonces, para usted escuchar eso lo lleva a usted, solamente escucharlo, lo lleva a usted a practicar deseos carnales. Claro. Pero ahí están los reggaetones cristianos
que no hace daño a su oído, no hace daño a su vida. Que le predican la Canciones palabra. cristianas. Ahí hay artistas cristianos que es el que usted debe de escuchar porque son músicas sanas que no dañan su vida, que no lo instan a usted a practicar cosas mundanas. Entonces, para yo escuchar eso, me escucho lo cristiano que no me hace daño a mi oído, porque eso, si a mí me gusta y lo sigo escuchando, pues voy a poner en práctica todo aquello que me dice eso. Es una influencia. Entonces, ¿qué hago? Me alejo de eso, porque eso es lo que me lleva a la práctica de mi carne. Entonces, escucho una canción sana que no me hace daño, ni me insta, ni me motiva a hacer cosas. Es decir que, mira, realmente hay una gran diferencia entre andar en el espíritu y andar en la carne. El que siempre anda en el espíritu te va a hablar cosas espirituales, te va a hablar de la Biblia, te va a hablar de temas que realmente te consagran, no te va a hablar de cosas decompuestas, te va a instar incluso a seguir los caminos de Dios y te va a hablar de cosas positivas. Ahora, el que anda en la carne anda maquinando, el que anda en la carne anda buscando, oye, el pecado le corre de tan rápido que van. No, El pero que anda en la carne, oíste, el que anda en la carne anda buscando obligatoriamente algo o para caer o para hacer caer a los demás. Porque mira, el que anda en la carne necesita saciarse de compañías. Me refiero a hermanos que están débiles para suministrarle también esa sequedad que tienen. Sí, lamentablemente hay que decirlo así, porque el que anda en la carne anda en chisme, es lo primero. El que anda en la carne anda en murmuración, En envidia. En todo ese tipo de cosas. El que anda en la carne necesita una persona obligatoriamente para compartir eso. Necesita involucrar a personas claro, para llevarlo a ese terreno y poder saciar su ego, poder saciar la carne. Y realmente, mira, yo te voy a decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con la persona que nos juntamos en nuestro día a día y también a veces momentáneamente, porque una persona a veces que tú lo ves un día y te quedas tú hablando unos 10 minutos, fácilmente cambia tu mente. Claro. Fácilmente cambia tu mente y cambia tu pensamiento y te dice, Te deja pero con algo ahí. te deja con algo loco que tú te vas para la casa y dices, oye, pero yo estaba todo el tiempo, yo estaba erróneo. Sí. Y ahora dije que tengo la verdad. No te dejes confundir de esas personas sagaces que cogen 10 minutos de su tiempo para, con el propósito de hacerte caer. Te dicen, por ejemplo, muchachos, ya aquí en este tiempo no se ayuna. Ya en este tiempo de tirarse de rodillas, aclamar, tú puedes orar boca arriba en tu cama, tranquilo. Hoy Dios no te escucha como quiera y después tú te vas para tu casa y dices, oye, pero yo pelándome la rodilla, orando, y es verdad, y qué sé yo qué, oye, y comienzas tú a vivir otra vida que no era la que tú vivías antes, conforme al Espíritu. Y esos son, aunque se escuche tan simple, esos son enviados que van con ese propósito, porque si el problema tuyo es, por ejemplo, la oración, a ti no va a llegar un enviado a hablarte a ti del ayuno. No. Tú tienes una batalla con la oración, pero te va a llegar un enviado, hablarte de la oración, diciéndote, no, ya eso no es necesario. Tú me entiendes, tú tienes esa batalla de que si es importante orar o no es importante, para que me entiendas. Y el enemigo te manda a alguien, supuesto cristiano, que busca mucho de Jehová, a decirte que no, que ya en estos tiempos no se ora tanto, que lo mejor es ser una buena persona y ayudar mucho a los demás, por ejemplo. Exacto. Sustituimos la oración, que es la comunicación con el Padre directo, lo que necesitamos para alimentar el espíritu, porque es más importante ayudar a alguien. Y no quiero que esto se malinterprete, no es que sea malo ayudar a alguien, es que yo entiendo que la oración, la comunicación con Jehová, con el Padre que está allá arriba, es lo más importante que existe para el cristiano. Claro. Ahora, en el futuro y cuando sea. Porque si tú no tienes una comunicación constante con el Padre, entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cómo yo continúo? ¿Cómo yo me dirijo en el camino? ¿Cómo cuando yo tengo esa duda que yo necesito hablar con mi Padre, que me diga, coge por aquí, mira lo que hay que hacer, esto y esto? Cuando
¿Tú me entiendes? Entonces, esos enviados que creemos a veces que vienen de parte de Dios, no vienen de parte de Dios nada, vienen a corromperte malamente y después tú te vas turbado y ahí de la conversación y dices, wow, pero es verdad lo que dice fulanito, la oración no es necesaria en estos tiempos. Si yo oro una vez a la semana, ¿está bien? Y por ahí cambió. Ajá, y por ahí te fui. Es que óyeme. Dios instituyó la Biblia, Dios instituyó su palabra. Y si nosotros no conocemos de su palabra, tampoco conocemos a Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, hay que estar diariamente y familiarizarse y conocer de la palabra, porque en la misma medida que nosotros conocemos la palabra, en esa misma medida nadie nos puede venir con cosas extrañas y crearnos confusión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la palabra. Entonces, esa es la base del cristiano, el fundamento del cristiano es la palabra, porque con ella es que yo voy a fortalecer mi vida espiritual, de manera que cuando alguien viene para donde mí con cosas extrañas, con cosas desconocidas para mí, con cosas que según la palabra no son favorables para mí, entonces yo la voy a desechar, porque la palabra me ha enseñado en que eso no es correcto. Entonces, ese es el fundamento del cristiano. La palabra, mientras tú conoces la palabra, más te acerca de Dios. Porque esto es como si fuera que tú encuentras una persona desconocida. Esa persona no es tu amiga porque tú no la conoces. Para tú conocer a esa persona, tú tienes que profundizar con ella, tienes que hablar con ella, tienes que conocerla a ella para ser buenos amigos. Entonces así es Dios, es la palabra. Si tú no conoces la palabra, no estás cerca de Dios, porque la palabra es lo que te acerca a Él, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Entonces hay que conocerla para no dejarnos confundir entre tantas cosas que oferta el mundo. El mundo oferta demasiado cosas que son agradables a la carne y que es lindo y que es bueno, porque ¿tú crees que para nosotros sería tan bueno estar aquí sentado así hablando? Para nosotros era bueno estar con una cerveza al lado mirando una buena película en Netflix, que es bien cómodo. Eso es lo que a la carne le gusta. A la carne le gusta lo prohibido. Entonces, es como yo decía ahorita, que para andar en esa luz es necesario tratar de dominar esa carne. Porque si andamos de noche, entonces tropezamos. Para no tropezar es necesario conocer la luz. ¿Y quién es la luz? Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces vamos a conocer a esa luz para andar siempre de día, no de noche, para no tropezar. Y hay que también aclarar algo. La vida en el espíritu es un negar. Tú tienes que Exacto. aprender a negar todas esas cosas, porque si no, tú no vas a tener forma Pero de poder andar en el espíritu. Si tú te dejas convencer de cualquier cosa, tú no vas a poder, porque cada vez que tú te dejas convencer y cometes un error de eso, es un golpe para tu espíritu, que tú entonces tienes que hacer un esfuerzo mayor para poder ser restaurado y volver a levantarte, ¿me entiendes? Entonces ya ahí se hace más difícil. Por eso muchas personas caen en descarriarse y todo eso, porque reciben un golpe de eso, cometen un error y se le hace como tan difícil volver a la vida en el espíritu, que mejor dicen, Se va ya a me, la carne. ya me voy a quedar así porque, wow, ya yo estoy perdido. Dicen, ya yo estoy perdido, ya me quedé así. Se oye, le hace más difícil. ustedes saben que Jesucristo dijo su palabra que había que negarse, tomar la cruz y seguirle. Y cuando tú te niegas a ti mismo, habla de todo eso que estaba hablando Kilsi. Tú tienes que negarte a los gustos, a las cosas que tú sabes que están mal, que a la carne le gusta. Entonces tú vienes negándote y diciéndole no a los mismos deseos de la carne, no al adulterio, no a la fornicación, no a todo eso. Ya tú te estás negando porque tu cuerpo, tu conciencia, lo que te dice es que eso es rico, delicioso, que eso es lo que tú quieres en verdad. Pero cuando tú te niegas por amor a Dios, eso es lo que importa. Y agregando algo más,
al asunto de la palabra y la oración y todo eso, es que lo que pasó con Pablo antes de negar a Jesús, que Jesús oró para que la fe de Pedro no fallara. Entonces, a través de la misma oración y la palabra, eso es lo que nos garantiza que estemos cada día más aferrados a lo que creemos y a Jesús. Inmediatamente nos desligamos totalmente de lo que es la palabra y la oración, nos debilitamos espiritualmente. Y inmediatamente nos debilitamos espiritualmente, vienen los ataques de la carne. Y inmediatamente llegan los ataques de la carne, pues bye. Bye. Mira, es algo muy importante, señores, y comparte este contenido, el cual yo sé que está edificando todo el que está viendo este podcast. Mira lo que dice, mira para que tú veas cuál es una de las cualidades de un hombre o una mujer que anda en la carne. Dice en Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo, siembra las discordias. Es decir, que una persona que anda conforme a la carne siempre tiene el mal clavado arriba. Un diabólico, en verdad. Oye, siempre anda maquinando en armar un lío. Claro. Te estoy diciendo que cuando llega un grupo, por ejemplo, Esto está muy tranquilo, déjame ponerle un sazoncito, ¿entiendes? Y llega a formar un alboroto, ustedes podían estar en paz, pero si llegó esa persona, ya no va a haber paz. O todo el mundo se queda callado, o él tiene que decir algo para que se desbarate el grupo, ¿entiendes? Y yo conozco mucha gente así, que no lo voy a nombrar en esta cabina para que no me pongan una demanda, pero realmente conozco muchas personas así que en su corazón lo que hay es maldad. Y lo que hacemos es realmente orar por esa persona y tratar de que Dios tenga misericordia de ellos, porque mira, no hay algo más peor que un ser humano con maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque un ser humano con maldad en su corazón está dispuesto a hacer lo que sea. Una persona que ande conforme a la carne está dispuesto a hacer lo que sea para satisfacer su carne. No sé si ustedes ven que, por ejemplo, el ladrón que sale, dice que sale dispuesto a todo. Sale dispuesto a atracar o a matar o a hacer lo que sea, porque sale con maldad en su corazón. Es decir, una persona que practica la carne no le importa nada. Una persona que practica la carne no tiene ese remordimiento, literal, y necesita que Dios lo rescate y realmente lo toque para poder cambiar. ¿Por qué? Porque ya está dañado, está podrido. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan cuando iban a los campos, que veían ese mango madurito, madurito, y cuando lo mordían, tenía 5 y 6 gusanos adentro. Y tú dices, wow, tan bueno que se veía, ¿eh? Sí, fueron atractivos a tus ojos. Exactamente, eso hace la carne realmente. Parece bueno, pero realmente malo. Por dentro te pudre, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque al principio puede ser que esa persona diga, oye, pero yo pensaba que esto era una cosa del otro mundo, pero no. Y lo va practicando y lo va practicando hasta que llega al punto a que su conciencia y su corazón está podrido. Eso es lo que pasa. Se dejan llevar por ahí. Quiero repetir nuevamente cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu, porque ambos tienen su fruto. Y vamos a ver la diferencia entre los frutos de la carne y entre los frutos del espíritu, para que vea cómo dice la palabra más arriba, que no se llevan entre sí la carne y el espíritu. Y dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y algunas otras más. Oye bien, todo lo que es el fruto de la carne, más el fruto del espíritu, que es todo lo contrario a eso, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
No hay ley. Es decir, que eso es Oye. como el aceite y el agua. Mira cómo es la diferencia entre lo que es la carne y entre lo que es el espíritu. Todo lo Todo lo contrario. contrario. Hay mucha diferencia. Tú pero puedes te hacer digo un jueguito de esto, de lo de subrayar. Esto es lo opuesto de esto es lo opuesto de esto. Y por eso es que mucha gente tiene mucha batalla, señores. No es fácil bregar con la carne, es un enemigo del espíritu. Pero yo digo que practicando más lo que es del espíritu podemos dominar la carne y tener más control. Porque yo te voy a decir algo. A veces la gente le hace muy difícil practicar lo del espíritu porque no lo practica. No sé si lo, tú me entiendes. lo desconoce. Lo ve como en el right field por allá. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú ves a una persona y es tu modelo a seguir. Tú dices, wow, me gustaría predicar como fulano. Me gustaría que Dios me use como fulano de tal, pero no practico nada de lo que hace esa persona. Es decir, para mí solamente es un modelo a seguir, pero yo no practico lo que él hace para poder ser como esa persona. Eso es lo que pasa con la persona que están en la carne, que si no vamos subrayando, como tú dijiste, las cosas que me están afectando en la carne para llegar a lo espiritual, no vamos a poder vencer. Es como hacer una lista de la práctica de la carne y hoy superé esta, mañana voy a superar aquella y a superar hasta llegar al hombre perfecto, que es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos hasta la estatura del hombre perfecto. Porque mira, yo te voy a decir algo, en este camino siempre van a haber bajas y altas, pero tenemos misericordia y Jesús dice que es nuestro abogado para realmente ayudarnos si tenemos la intención de nosotros andar en el espíritu. Porque siempre vamos a hablar y vamos a caer en la intención del corazón. Si en mi corazón está andar en el espíritu y buscarlo, yo voy a terminar ahí. Ahora, si yo tengo una batalla de que yo no me he decidido si andar en el espíritu o andar en la carne, ahí hay problema. Porque ahí es que está el asunto. Si, por ejemplo, hoy yo estoy en la carne y mañana estoy en el espíritu, yo no puedo estar así. Es que yo creo que eso no sucede. No Gilsi. pasa, no Porque puede. ¿cuál es lo opuesto de ser una persona, por ejemplo, humilde? Una persona humilde. ¿Qué es lo opuesto de humildad? Orgulloso. Orgulloso. Entonces, soy humilde con alguna gente y con otra gente no. Yo creo que cuando una persona es humilde en todo el sentido de la palabra. Claro. Entonces, es lo mismo que tú dices. Es tú tener una lista, las obras y los frutos. Y ponerlo matching, ¿verdad? Tú dices, déjame trabajar en la humildad. Soy una persona humilde. Ya cuando tú desarrolles la humildad, ya tú no tienes que prestarle atención al opuesto porque ya desapareció totalmente. Claro. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Exactamente. Entonces, vuelvo y repito lo mismo, cuando tú practicas los frutos del Espíritu, ya inmediatamente tú vas a decir, wow, hay cosas que yo las dejé de hacer, que antes las hacía que estaban mal, pero eso fue por la misma constancia que tú tuviste de practicar los frutos del Espíritu, inmediatamente las obras de la carne van desapareciendo. Es que así, mire, es como un pelotero. Vamos a suponer un modelo, un pelotero, vamos a suponer que llegue a la Grande Liga. Mira, yo te voy a decir algo. Son pocos los peloteros que llegan a la Grande Liga, pero lo que llegan fue porque tuvieron una buena formación en el deporte. Todo va a la práctica de cuando ellos iniciaron. Claro, hay gente que sale, que tienen dones, pero esos no son dones realmente. Yo digo que esas son habilidades que desarrolla la persona, pero siempre la práctica es el maestro. Entonces, yo he visto muchos peloteros que se quedan a mitad. ¿Por qué? Porque no practicaron lo suficiente. ¿Entiendes? Entonces, hoy vemos unos héroes peloteros de Grandes Ligas y que fueron retirados ya. Y yo, óigame, usted le pregunta realmente cuál fue su iniciativa, te van a decir que fue que practicaron mucho deporte. Dieron la milla extra. ¿Entiendes? No, y perseverar en eso, perseverar. Claro, ningún vago pelotero ha llegado a la Grande Liga siendo vago. No ha llegado. Entonces, eso es también la persona que practica el espíritu. Si tú realmente quieres ser un predicador de alto nivel, de alto calibre, si quieres ser un profeta, un maestro, un pastor, tienes que tratar de irte adaptando a la cosa del espíritu para que pueda hacerlo y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que no le da hambre de leer la palabra de Dios.
¿por qué no me puede dar a mí la hambre de leer la palabra de Dios? Si se supone que yo la tengo que leer para poder ser buena persona, para poder ser mejor cristiano y vencer la cosa de la carne. Porque eso, ahí donde radica muchas veces el problema de por qué no vencemos la cosa de la carne si es que no usamos las herramientas necesarias para poder vencerla. Es, por ejemplo, que tú estés tirándole piedra, vamos a suponer, a una china alta por allá, con una piedra chiquitica de ese tamaño. O con una escalera al lado. Óyeme, nunca realmente tú la vas a poder tumbar esa china. Ahora, si tú tienes, no sé si han visto en los campos, esos ganchos que le amarraban otro palo más para que lleguen. Un garabete, ¿cómo es? Un garabato. Para que lleguen al infinito, que tomaban hasta coco con eso. Con eso, tú con esa actitud haces así, mira, y ya tiene tu fruto, ¿entiendes? Eso mismo es lo que pasa con la persona cuando practican la cosa del espíritu. Tú tienes suficiente herramienta para poder vencer, porque como Jesús venció a Satanás en el desierto, ¿ah? Con la palabra. Con la palabra. Claro. ¿Entiendes? Es una de las herramientas más necesarias para tú poder vencer, porque oye que lo que pasa, nadie nació sabiendo aquí. Nadie, no nos creamos superhéroes, de que incluso nosotros que nacimos en el evangelio, de que somos superhéroes, nadie es superhéroe aquí. Cuando te llega una prueba nueva a tu vida, ¿cómo tú la vas a vencer si tú no tienes conocimiento? ¿Cómo tú dices, wow, yo tengo que hacer esto, esto y esto? Si no, esto me va a agarrar a mí, me va a sacar de la iglesia, me voy a desacatar, como dicen por ahí, y cuando viene a ver, estoy fuera. Ahora, si tú dices, como hizo Jesús, que reaccionó al instante, No hacerse el loco. y le puso un stop de una vez a Satanás, ¿por qué? Porque tenía la herramienta para poder vencer eso. Es lo mismo que, por ejemplo, vengan a atracarte a ti, corriendo, y el atracador venga armado para acá, y tú no tengas nada en la mano para tú poderte defender. Te digo lo que tú vas a hacer. Tú vas a mirar para los lados a ver qué tú puedes agarrar para darle a él. Ahora, si tú sabes que tu bolsillo, tú tienes una herramienta que puede vencer, ahí tú dices, no, en la mente ya tú estás preparado para cuando él venga, pum, de una vez, ¿entiendes? Entonces, tenemos que estar preparados para vencer el enemigo con la palabra de Dios. Y la palabra nos va a dirigir siempre a lo espiritual. Amén. Eso es así. No, eso está poderoso, varón. No, agregando algo ahí. Esas son herramientas que uno tiene y que a veces la gente se hace lo loco. Porque si tú sabes que tú estás siendo atacado y te están tirando esos dardos que tú puedes caer, pero tú sabes que eso tú lo puedes vencer, por ejemplo, leyéndote un par de capítulos de la palabra. ¿Por qué tú no vas a agarrar la Biblia, la herramienta para vencer eso? Y la agarras. Entonces habemos muchos cristianos, para incluirme, para no se sientan ofendidos, que no hacemos lo loco espiritualmente. No, yo voy a dejar eso así. Si tu debilidad es que tú sabes que tú puedes caer en fornicación o algo y tú tienes una cervita ahí. No, yo voy a dejar eso así. Que Dios se encargue, pero tú no reaccionas, no haces nada. Yo voy a dejar, y dándole larga al asunto, va a haber un día que tú tropezaste. ¿Tú me entiendes? Pero tú no echaste mano de la palabra, no echaste mano de la oración, a ver cómo tú vas a manejar la situación, o no fuiste donde un anciano, o no hablaste con tu pastor, está pasando esto, sino que te haces loco, y muchas veces se le hacen el loco a esos dardos del enemigo, y es cuando tú caes, tropiezas, y te vas desviando a lo que estamos hablando, que son los deseos de la carne. Vivir en el espíritu es practicar la palabra, porque hay personas que se la saben de Génesis y Apocalipsis. Sí. Pero si no hay práctica, no hay nada. Es que tú practiques lo que ellas te enseñan. Es la práctica de lo que la palabra nos enseña. Porque a veces hay personas que saben mucha Biblia, pero no practican lo que la Biblia enseña. No, porque ellos saben muchas letras. Es vivirla, es vivir conforme a la palabra. Así es que los ateos saben Biblia más que muchísimos cristianos, porque ellos la leen para refutar, para llevar, para llevar pleito y vaina. La contraria. Pero eso ellos no lo viven. Entonces es muy diferente que tú te leas la Biblia 20 veces y estés vacío, que tú no la vivas, a que tú por lo menos te leas 3 versículos diarios o 2 versículos, pero que tú apliques eso a tu vida, tú vas a ver resultados.
Es que así, señores, miren, esto es un contenido, señores, en que usted no lo va a ver en La Rosa de Guadalupe. Apague La Rosa de Guadalupe, apague Univisión, Telemundo, A Laura. apague Netflix, Laura, di que lo de esto es caso cerrado. Entonces, señores, esto es un contenido de edificación y la intención que tenemos nosotros es brindarte esto para que llegue hacia tu corazón. Dale like a este video, ya vamos a terminar para no cansarle, porque esto está bueno, esto está para seguir la noche, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y ya tú sabes, mira, la cosa del espíritu, trata de buscar, leer la palabra de Dios, orar, trata de, si te tiene que levantar a las 3 de la mañana a orar, levántate, clama, hay que orar sin cesar, dice la Biblia. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No darle tregua al enemigo. Nosotros, te digo, ¿qué tenemos que hacer? No hay tiempo para el diablo, y ya, y punto. No hay tiempo para el diablo ni la carne. Si tú, por ejemplo, tienes 3 minutos que tú ya no hayas que hacer, ponte a leer la Biblia. No hay ¿Me que, entiendes? Con esa ansiedad buscando qué no, hacer. es No que sabía hay, qué que hacer. hay muchas personas que quisieran dejar cierto tipo de dominio que tienen en su carne, porque yo sé que es así. Hay mucha lucha dentro de muchas personas que ellos quisieran dejar todo eso, pero con su propia fuerza no puede, porque la persona no puede con su fuerza dejar todas aquellas cosas. Tienes que buscar a Dios, tienes que leer la palabra, tienes que acercarte a uno que tenga un poco más de conocimiento y que vive una vida espiritual, que te dé consejo para tú poder salir de esa situación. Porque yo sé que hay personas que quieren salir de cosas que practican, pero que no desean practicarla y la están practicando alguna vez hasta fuera de voluntad, pero esa persona sí puede hacerlo, puede leer la palabra le ayuda, puede buscar acercarse a alguien para que pueda dejar esa práctica de la carne y vivir una vida espiritualmente. Así es, señores, nos despedimos. Recuerda, practica las cosas del espíritu y no las cosas de la carne. Andar en Esto luz, no es no en tinieblas. un show. Dios te bendiga.